Visitando Argelia con mi familia en 2009. Visitamos varios lugares interesantes por la costa. Encontramos una atracción turística donde te ayudan a atravesar el Sahara con un grupo de gente. Nada sucede en la mayor parte del viaje. Alcanzamos la frontera con Libia. Esto era la Libia de Gaddafi, así que el control fronterizo es muy estricto. Nos tuvimos que pasar un rato en un asentamiento tipo oasis hasta que procesaron nuestros documentos. Para el atardecer el grupo empieza una parrillada. Estamos hablando del viaje, pero vemos que falta un tipo. Un griego que normalmente era muy hablador mira hacia el desierto. Miro en la misma dirección. El sol se asoma desde el horizonte. Genial, pienso. Entonces veo que hay gente. Frente al sol hay un grupo de siluetas paradas a unos 300 metros más o menos. Quiero dejar de mirarlos, pero soy incapaz. Los miro perdido varios minutos hasta que alguien me toca el hombro. Luego camino hasta el griego, y me grita. ¡Wow! Empieza a hablarle a todos sobre las siluetas. El guía rápidamente lo calla. Nos dice que no miremos al sol porque nos arruinará la vista. Pura mierda, necesitaba decir algo para distraer. Nos llevan a nuestros cuartos. Estoy descansando con mi familia cuando oigo a alguien golpeando frenéticamente a mi puerta. Es el griego. Está enloquecido. ¿Las viste? Lo hiciste, sé que lo viste. Me sigue hablando sobre las siluetas. Me arrastra fuera del cuarto y me pide que lo siga. Me dice que mire alrededor. Veo puntos azules y amarillos en el horizonte. No importaba a dónde mirases, estaban ahí. El griego está volviéndose loco por esto. Luego dos de los puntos azules empezaron a hacerse más grandes. Le digo al griego que se calle. Los puntos se vuelven brillantes. Una ligera luz azul ilumina mi cuerpo. Empiezo a sentirme exhausto. Los dos caemos al suelo y empezamos a vomitar. De la nada aparece alguien cargando con la linterna más poderosa que vi nunca en mi vida. Miro a lo que está alumbrando. Era una figura humanoide. Era un cráneo cubierto de brazos. Ante la luz retrocede hacia la oscuridad. El tipo de la linterna nos grita en arábico. El guía viene y nos pega con una sandalia. Nos dice que nos metamos en nuestras putas habitaciones y no salgamos hasta la mañana. Durante el amanecer pasamos por Libia sin problemas. El resto del viaje yo y el griego estamos callados. El guía ni siquiera quiere mirarnos. Cuando regresamos a Argelia el guía nos advierte que deberíamos ir al hospital. Una vez allí los doctores hacen preguntas extrañas. ¿Tuviste mal sueño? ¿Alucinaciones? ¿Tus parientes se veían diferentes, como desconocidos? Respondo a todo que no y me dejan ir. Me sentí incómodo el resto del viaje. Solía ser un marinero. No entraré en detalles sobre mis antecedentes porque no son relevantes. Estaba en una expedición de alto secreto. Tengo años de experiencia en el campo, habiendo servido en la armada más de 20 años. Tenía conexiones y confiaban en mí, ese es el resumen. Lo que sea que estuviese sucediendo, nadie más debía saberlo, solo un par de personas en el gobierno y la gente que transportábamos. Incluso yo sabía lo mínimo. Una dirección cardinal, coordenadas vagas y reglas estrictas que seguir. Solo me dijeron que no tomaría mucho tiempo. Nada extremo, fácil y sencillo, directo y luego regresaríamos. Yo estoy caminando por la cuerda floja. Tengo mala salud y mis días de expedición ya se acabaron hace mucho tiempo, y esta historia sucedió hace varios años. No daré mi nombre, porque incluso de hacerlo sería inútil. El viaje parecía lo rutinario hasta que me informaron sobre la tripulación. Fuerzas especiales. No pertenecían a ninguna rama que conociera. Tenías máscaras extrañas, de madera, con agujeros en los ojos y patrones extraños de espirales grabados en ellas. Nunca se las sacaban, al menos no en presencia de otras personas. Sigo sin tener ni puta idea de quiénes eran esas personas. Llevaban equipo táctico y estaban armados. La nave tampoco era un bote sucio y destartalado. Me habían ofrecido un buque de primera categoría, mucho más grande de lo que acostumbraba a navegar en mi tiempo libre. Se me proveyó con otros tripulantes para navegar. No tenían máscaras, eran marinos comunes y corrientes algo torpes. Me dijeron que se metieron en esto para ganar algo de prestigio y reconocimiento. Parece que la habían cagado en la marina de alguna forma y esta era su oportunidad de ser redimidos en lugar de que les dieran una baja deshonrosa. Contábamos con suficientes provisiones, muchas de hecho, suficiente para un mes, aunque el viaje debía de durar una semana como mucho.
El destacamento especial no interactuaba con nosotros en ningún momento. Pasaban sin prestarnos atención. Podía sentir que me miraban con expresiones retorcidas, aunque no pudiera ver sus rostros. Ni siquiera nos hablaban directamente, escribían comandos y nos los entregaban. Era incómodo, pero no algo con lo que no hubiese lidiado en el pasado. Conocía ese tipo de, digamos, cargamento. También nos asignaron un capitán, muy rompebolas. No lo conocía personalmente, pero sabía de su existencia por mi tiempo en el servicio. Era el único que le hablaban en todo el barco, pero solo en sus camarotes privados. Cada vez que volvía de hablar con ellos, se veía diferente. Visiblemente asustado, sudando incluso en ocasiones. El resto de la tripulación discutía en secreto sobre esto. Yo sabía que no debía hacer esas estupideces. Hacían chistes de la élite y conspiraciones gubernamentales. Personalmente solo quería terminar con el viaje. Nos tomó un tiempo hasta que finalmente zarpamos. Poco después de zarpar fuimos llamados a una reunión. El capitán nos informó que los planes habían cambiado ya que no podían confiar en darnos la información confidencial mientras seguíamos anclados. Nuestro objetivo cambió. Continuó sin informarnos del verdadero objetivo de la misión. Nos proporcionó a cada uno una bolsa plástica con un vial y una aguja. Varios viales de hecho. Los demás chicos bromearon sobre que se estarían dopando toda la semana. El capitán, con el rostro impávido, nos dijo que no lo perdiéramos, y que no lo usáramos a menos que se nos instruyera o las cosas irían mal para nosotros. Eso calló a todos. La noche se aproximaba y nos dijo que descansáramos, ya que el día de mañana demandaría más de nosotros. Uno de los chicos no hizo caso. Se llamaba Andrew. Tenía curiosidad por saber qué eran esos viales que nos habían dado. Parecía una sustancia verde congelada, nada que ninguno de nosotros hubiera visto antes. Se lo inyectó en el brazo sin dudar. La reacción fue extraña. Al principio pensamos que estaba sufriendo una convulsión, entramos en pánico, pero de repente se paró recto como si se hubiese despertado de golpe, o como si le hubieran hecho un llamado a la atención. Sus pupilas se veían loquísimas. Más grandes de lo que nunca había visto. Y su iris. Ya no era de color marrón normal. Tenía rayones verdes. Las venas estaban palpitantes, a punto de reventar. Intentamos preguntarle qué sentía o qué le pasaba, pero no respondía. Se quedó parado mirando a la distancia. Esto le duró toda la noche. Cuando el capitán llegó por la mañana y vio eso, se le dibujó la desesperación en el rostro. Solo podía repetir que el tipo era un idiota, y le ordenó de inmediato que lo siguiera. Y así lo hizo. Casi robóticamente lo siguió. Sus movimientos no eran fluidos, se movía como en estadios, con mociones irregulares. El destacamento escuchó la conmoción. Fue la primera vez que los oí hablar. Estaban enojados con el capitán, le preguntaban por qué no podía controlar a un grupo de simples idiotas. Le ordenaron algo a Andrew. Diciendo su nombre, le ordenaron que caminase hasta el borde del barco. Caminó derecho sin cuestionar nada. Luego le dijeron que se quitara la ropa, mientras nos murmurábamos cosas tan silenciosamente como podíamos. No teníamos idea de lo que estaba pasando. Nada más comandar la orden, el tipo ya estaba en bolas. Y se puso peor. Le dijeron que se tirase a nadar. Saltó al agua sin un segundo de incertidumbre. El agua está helada, lo suficiente como para que la hipotermia te atrape en apenas media hora. Oímos el chapuzón, pero el capitán no detuvo el barco. Continuamos como si nada hubiera sucedido. Cuando regresamos a nuestros camarotes, el capitán nos ordenó que descansáramos e hiciéramos de cuenta que nada había sucedido. Ninguno pudo dormir. El día siguiente las cosas fueron a peor. Durante las primeras horas de la mañana nos pusieron en fila en la cubierta. El destacamento especial estaba presente y se dirigió a nosotros directamente. Nos dijeron que debíamos inyectarnos de inmediato por protección. Algunos intentaron rehusarse y preguntar por qué o qué era, pero todo fue callado rápidamente, reforzando la orden. Uno de nosotros se rehusaba por completo, tenía problemas con la autoridad evidentemente y quería presentarse como el tipo duro y causar problemas. Directamente se negó a inyectarse. Se acercó a uno del destacamento, lo mandó a la mierda, y en menos de un segundo se escuchó un disparo. Muerte inmediata, estilo ejecución. Se escucharon algunos jadeos de sorpresa, pero la mayoría mantuvo la respiración. Nos informaron que no seguir las órdenes conllevaría un castigo inmediato. Rechiné los dientes y tragué. No tenía opción.
Me inyecté el vial en el brazo. Fue la experiencia más surreal de mi vida. No puedo siquiera describirlo correctamente. Al principio sufrí de severas palpitaciones, pero no reaccioné tan mal como Andrew antes. Fue doloroso y se sintió incómodo, pero pasados unos 5 minutos ya no sentí nada. Era una sensación enloquecedora. Como ser un pasajero de mi propio cuerpo. Como si hubiese un visor sobre mi visión y todo se sintiese ligero y neblinoso. Era como si no hubiera estado viendo las cosas a través de mis ojos, sino por encima de ellos. Como si mi punto de visión hubiera estado ligeramente por encima de mi frente. Todo empezó con euforia, pero a los pocos minutos no dejaba de sentirme extremadamente frío. Mi cuerpo no temblaba, pero estaba frío. Todavía podía moverme, pero era como si las señales no llegasen a mis nervios. Intenté levantar el brazo. Mis movimientos se sentían distantes, estaba luchando con mi cerebro para poder moverlo. Me tomó una eternidad. Las venas de mi antebrazo estaban muy pronunciadas y tenían la misma tonalidad verde. Era difícil pensar. Sentir el frío me hizo entrar en pánico, pero el propio pánico no terminaba de asentarse. El sentimiento estaba ahí, y sabía que estaba presente, pero parcialmente bloqueado, casi como insensibilizado. Entonces empezaron las órdenes. No recuerdo todo con exactitud. Todo se sentía surreal y etéreo. Al principio eran cosas básicas. Nos ordenaron caminar, hacer lagartijas, correr por la borda. Lo hice todo sin pensar. Era extraño. No quería desobedecer de todas formas, no quería que me disparasen, solo quería terminar con todo este viaje, pero mucho antes de poder procesar todo lo que acabo de decir, ya lo estaba haciendo. El destacamento apenas había terminado su frase cuando me vi a mí mismo corriendo. Era aterrador. Me preocupaba lo que pudiera suceder, pero completé la orden. No temblé ni me estremecí ni me sentí agitado por un momento. Podía pensar y sentir, pero no podía evitar nada. Después de un par de órdenes básicas más, el destacamento le ordenó al capitán que se involucrase en la siguiente tarea. Se veía más aterrado de lo normal. Él no había tomado nada. Luego dijeron algo inesperado. Nos ordenaron atrapar al capitán y atarlo. El capitán intentó rehuir la situación, pero el mismo tipo del destacamento le disparó en la pierna para detenerlo. Todos corrimos contra el capitán al mismo tiempo. Intentó poner pelea, empujarnos y golpear, pero recuerdo golpearle en la cara hasta la sumisión. Ninguno dijo una palabra en todo este tiempo. No le dijimos que se calmara o se detuviera. Solo saltamos contra él como si supiéramos exactamente cuándo, cómo y cuánta fuerza usar. Recuerdo pensar en por qué teníamos que hacer esto y querer detenerme, pero era incapaz de hacerlo. Mi cuerpo se movía solo. No podía siquiera retrasarme un segundo en mis acciones. Eventualmente agotamos todas sus fuerzas y no pudo luchar más. Lo atamos con algo de cuerda que teníamos suelta. El tipo del destacamento empezó a hablar de nuevo. Nos dijo que el capitán era, de hecho, un traidor, que había estado filtrando detalles de la operación secreta al enemigo, y que debía ser castigado por ello. El capitán gritó todo el tiempo, negando las acusaciones, pero fue golpeado repetidamente por uno del destacamento para que se callara. Nos dijeron que era nuestro deber asegurarnos de que fuese castigado. Esto era un montón de mierda. Protesté, aunque solo en mi cabeza. Nos ordenaron tirarlo por la borda. En mi mente, me rehusaba a tomar un solo paso, plantándome contra esta gente, aunque significase ser asesinado no iba a formar parte de algo tan atroz. Para cuando esta idea había concluido, ya lo habíamos arrojado por la borda. Un chapoteo seguido por un silencio descorazonador. Sentía que lloraría, pero nada salía ni de mis ojos ni de mi boca. Solo podía llorar en mi mente. Después de esto las cosas se ponen confusas. Recuerdo haber sido ordenado dañar el navío para que pareciera un accidente. Entre varias cosas, tiramos varios objetos por la borda, tomar hachas y armas de la nave, iniciar un fuego en el camarote del capitán, y demás. No lo prendí yo, ni siquiera caminé hasta el camarote, fue como aparecer de golpe en el sitio con el fósforo ya en mi mano. Intenté agarrarme el brazo para detenerme, pero mi otra mano no colaboraba, y cualquier esfuerzo fue vano cuando el fuego ya estaba prendido. Recuerdo la última orden. No sé qué pasó con los demás, pero de pronto estábamos solo yo y otro tripulante en la borda. Un chico manso. De los que habían traído para darles una segunda oportunidad. Nos estábamos mirando fijamente. Uno del destacamento me dio un arma. Me dijo que amartillara. No me podía detener. Aunque gritaba, no pasaba nada.
Aunque él no enseñaba emoción alguna más que una mirada muerta, juraría que percibí un temblor en su labio y algo vidrioso en sus ojos. Luego, se me ordenó disparar. Me impactó el repentino sonido de la explosión. Lo vi suceder. Vi lo que habían hecho mis manos y lo que había hecho mi cuerpo, y no lo creía. Luego me ordenaron apuntarme a la cabeza. Lo hice de inmediato. No sé qué estaba pasando exactamente, pero mis manos empezaron a temblar. Mis rodillas igualmente. Intentaba cerrar los ojos, pero apenas logré entrecerrarlos. Todavía tenía que mirar. Lo notaron, y hablaron. Estuve parado así, temblando, sin saber cuándo me ordenarían jalar el gatillo por otra media hora. De haber tenido control me habría meado. Hablaron entre sí, luego por radio, y al final de otra media hora, me dijeron que me calmara. Luego algo me golpeó la nuca. No sé qué pasó después de eso. Recuerdo flashes de cosas, la nave siendo gradualmente consumida por el fuego, ser arrastrado a una orilla, que me pusieron en el asiento trasero de un vehículo, pero nada concreto. Fue como una secuencia de sueño. Luego desperté en casa. Sin llamadas ni explicaciones, solo mi paga. Una muy por encima de la prometida. Era suficiente para pagar a cada tripulante a bordo del barco. No tengo ni puta idea de por qué cambiaron de parecer o qué significó nada de esto. He vivido tan discretamente como pude desde entonces. Solo me gustaría saber por qué. ¿Por qué yo, o por qué ellos? ¿Qué sucedió realmente? ...10 de febrero de 2013. 3 de la mañana. He tenido un par de atormentadores etéreos en mi vida. Cuando era muy pequeño, un trío de figuras desfiguradas con túnicas negras se materializaban en mi cuarto y se movían silenciosamente en procesión de un lado a otro. A veces se detenían a un lado de mi cama y se quedaban mirándome toda la noche. En retrospectiva, probablemente se trataban de algún tipo de sombra proyectada por las luces de los autos que pasaban por la noche, pero se veían muy reales para mí. Solo me jodían en la primera casa en la que viví, y no los volví a ver desde los 7 años. Más tarde en mi vida era ocasionalmente visitado por una figura femenina pálida, delgada y vagamente luminosa de grandes ojos negros. Siempre estaba desnuda, pero con una apariencia bastante inhumana e indistinta. Con frecuencia se quedaba cerca de la ventana susurrando despacio, pero a veces se acostaba junto a mí en la cama y pasaba sus dedos por mi cuello. Sufría un sofoco y una sensación terrible de muerte inminente cada que me tocaba. Sus visitas solían durar unos pocos minutos, tras los cuales se desvanecía. No sabría explicar esto más que achacándolo a una alucinación recurrente. Han sido 4 años desde que la vi por última vez. En cualquier caso, si las figuras encapuchadas volvieran a aparecer no me jodería, se veían bastante amigables. Tal vez les ofrecería whisky si fuesen lo suficientemente corpóreos. Si volviera a ver a la cosa desnuda pálida, no sé. Sospecho que sería más excitante que aterrador ahora, e intentaría seguir el consejo de Descartes. Dale la verga. 1 de la tarde. Soy el Anon de la figura pálida otra vez. 4 años de sueños ininterrumpidos por la figura luminosa pálida han llegado oficialmente a su final. Desperté un poco antes del amanecer, y estoy bastante seguro de que la vi, mirándome desde una esquina de mi habitación por un par de segundos antes de que se deshiciera en las sombras. ¿Cómo me recomiendan proceder si vuelve a convertirse en una visitante nocturna frecuente? Añado. Jódanse, estoy convencido de que este hilo fue responsable de que me volviera a encontrar. Mis sueños habían sido tranquilos hasta que me mudé a este nuevo apartamento, pero ahora los horrores saben que estoy aquí. 3 de la tarde. Es difícil definir su estatura exacta dado que la veo desde la cama, pero diría que mide cerca de 1,78 m. Tiene una contextura física alargada pero definitivamente femenina. Cintura estrecha, pecho pequeño, etc. Esperarías verle las costillas considerando su delgadez, pero no tiene ningún hueso visible. Tampoco parece respirar. Su cuerpo está totalmente desprovisto de vello, al igual que su cabeza. Su piel es muy pálida, más como un blanco grisáceo que el tono humano, y parece emitir una ligera luminiscencia brillante.
No lo suficientemente fuerte como para proyectar luz sobre los objetos que la rodean, pero lo suficiente para que sea visible en una habitación donde ninguna sombra se proyecta sobre ella. Siempre está desnuda, y parece verse anatómicamente correcta por definirlo de algún modo, aunque ese brillo etéreo que la rodea hacen de los detalles de su cuerpo algo borroso. Parece que está siempre desenfocada. Es difícil de explicar, pero hay algo decididamente no sexual en su nudismo. Es su naturaleza tal vez. En lo que respecta a su cara, parece totalmente carente de expresión. Sus ojos son un 50% más grande que los de un humano, y enteramente negros. Nunca la veo parpadear. Tiene una pequeña boca, siempre cerrada, una nariz inexistente o extremadamente pequeña, aunque hay una sugerencia de fosas nasales. De nuevo, su naturaleza etérea e indistinta vuelve difícil definir detalles que describir. Mastúrbense como les plazca con esta descripción. Me han recomendado que me la coja o que la ahuyente con rituales raros de X. ¿Qué debería hacer? 4:30 de la tarde. Está decidido. La próxima vez que se aparezca haré todo lo que esté en mi poder para hacerle el dulce amor a lo que sea esta cosa. Si no vuelvo a postear, sepan que una de dos, o no apareció nunca más, o me cagaron matando. 11 de febrero, 2013. 6 de la tarde. Anon reportándose. Poco después de las 2:30 de la madrugada, desperté sintiendo un cuerpo frío presionado contra mi costado derecho. Estaba boca arriba y ella estaba mirando hacia mí. No sé cuánto tiempo había estado ahí. Abrí mis ojos muy ligeramente para ver si se trataba de mi visitante, fingiendo seguir dormido, preocupado por encontrarme en peligro. Pasó un minuto sin que nada sucediera. Luego se movió y posó sus labios contra mi cuello. No era un beso. Solo presionó los labios contra mi piel y se quedó perfectamente quieta. Me pareció en ese momento que estaba intentando imitar un beso sin entender en sí el gesto. Esto duró 2 minutos en los que no sentí que inhalara o exhalara en absoluto. En ese punto susurré, hola. Esto hizo que retrocediera. Giré mi cabeza para verla mejor, pero tras unos 2 segundos desapareció. Posteriormente observé que las mantas de mi cama, donde ella había estado reposando, estaban movidas y arrojadas hacia un costado. Aunque no puedo descartar que yo mismo haya hecho eso mientras dormía, en este contexto me ofreció algo de evidencia sobre la corporeidad que tomaba mi visitante más allá de mi propia percepción. Interesante señalar que, a diferencia de las instancias de años anteriores, donde cuando me tocaba sentía sofoco volviendo sus visitas inquietantes, en esta ocasión no sentí nada. Sea una decisión consciente de su parte para no lastimarme o porque esos síntomas previos eran meramente psicosomáticos, no lo puedo asegurar. En cualquier caso, empiezo a sospechar que esta misión va a ser más difícil de lo que pensaba al principio, aunque no parezco estar en ningún peligro particular de ser asesinado, y parece que ella respondió en algún nivel a mis intenciones amorosas. No sé cómo seré capaz de tener sexo con mi visitante o siquiera comunicarme con ella si desaparece cuando se da cuenta de que estoy despierto. ¿Sugerencias? 11 de la noche. Hoy subiré el termostato para dormir desnudo. No sé si hay alguna cosa que pueda dejarle como regalo. A las criaturas sobrenaturales le gustarán los rubíes en bruto. Lástima que sea invierno, si no recogería una flor del patio y la dejaría en la almohada. Dejaré el rubí en un pañuelo de seda sobre la mesa de noche del lado donde ella se manifestó anoche. En cuanto al lubricante, le dejaré a ella resolver ese problema si surge. Como siempre, me reportaré por la mañana si sigo vivo. Buenas noches. 12 de febrero, 10:30 de la mañana. Mi visitante regresó y se quedó por casi toda la noche. No llegué a entrarle, pero se está progresando hacia la meta. Es cuestión de tiempo. Sigo vivo, más o menos. Parece que un contacto físico prolongado con mi visitante ha deteriorado mi salud. Como sugirieron, dejé mi rubí en la mesa de noche como regalo, dormí desnudo, y me quedé tan quieto como me fue posible para ver lo que hacía cuando no la perturbaba. A la 1:47 me despertó el sonido de un difuso susurro que solía acompañar sus apariciones en el pasado.
Miré hacia la fuente del ruido y era, en efecto, la visitante pálida, parada a pocos metros de la cama, mirándome. En lo que pude entender, no hubo palabras o un ritmo discernible en sus susurros, solo una corriente continua de un sonido atonal ligero. Miré al reloj y seguí durmiendo. Un rato más tarde volví a despertar con la visitante en la misma posición de la noche anterior. No sé a qué hora fue porque no podía ver el reloj, y tampoco quería moverme. Tenía un brazo sobre mi cuerpo, y dibujaba líneas con su dedo sobre los huesos de mi torso. La clavícula, el esternón, las costillas, la cadera, y así. Eventualmente se tornaron en caricias más delicadas. Varias veces sus dedos rozaron mi miembro, pero sin ninguna atención particular. Me dio la impresión general de que su tacto era más exploratorio que sensual. Un par de minutos pasaron así hasta que se detuvo y simplemente se quedó totalmente quieta a mi lado. Un rato después volví a caer dormido. Cuando desperté de nuevo la hallé encima de mí. Se sentía que había pasado algún tiempo, pero juzgando por la oscuridad de mi cuarto, debían faltar todavía un par de horas para el amanecer. Estaba quieta, como siempre, y sus labios estaban apoyados contra la base de mi cuello. Debo añadir que dormir desnudo fue una idea excelente. La sensación de su cuerpo ligero, estirado en toda su extensión, apretándose contra mí, era distintivamente placentera, aunque debo de notar que no tenía ningún latido notorio. Sintiéndome progresivamente más frío, intenté taparnos con las frazadas, y por pura curiosidad, posé mi brazo izquierdo en su espalda, abrazándola contra mí. Por un momento sentí que ella se tensaba y temí que fuera a desaparecer como lo hizo anoche, pero al contrario, se relajó y se retorció un poco contra mí por un momento antes de continuar con su quietud habitual. Desafortunadamente la sensación de frío nunca se fue, de hecho, parecía volverse peor, y aunque intenté mantenerme despierto tanto como me fue posible, en algún punto caí inconsciente y desperté de nuevo por la mañana. Algo preocupante que he descubierto es que este encuentro tuvo efectos negativos notorios. Siento que no he dormido en semanas y la mente y cuerpo totalmente exhaustos. Apenas pude mantener los ojos abiertos durante la clase. Hasta respirar cansa, y tengo esta persistente sensación de frío. El termostato dice que hacen 23 grados aquí, pero me siento como en un congelador. Además, aunque no la vi llevárselo, el rubí desapareció. ¿Habrá aceptado el regalo? En cualquier caso, empiezo a preguntarme si cometí un error. Asumo que es demasiado tarde ahora. ¿Sugerencias de cómo proceder? 13 de febrero, 12 de la noche con 38 minutos. Anon otra vez. No me siento muy optimista sobre mis posibilidades, y debo admitir que siento más que una pequeña trepidación por la noche que se viene. Desgraciadamente estoy más sobrio de lo que desearía, y me siento tan cerca de morir como por la mañana. Asumo que no hay nada más que hacer que ver el final de esto. Si tengo suerte, dejaré mi historia en la mañana, y si no, tendré historias que no se contarán. Es mi intención proceder como anoche, dejarle hacer lo que quiera. Si debo morir, que se sepa que lo hice deliberadamente en la búsqueda del conocimiento y las sensaciones. Como siempre, reportaré mi experiencia cuando despierte. Si no vuelven a saber de mí, ya saben qué pasó. Último post del Anon. Publicado a la 1:35 de la madrugada del 13 de febrero. 2013. En la búsqueda de darle la verga, todo sacrificio es insignificante. René Descartes. Probablemente.